Buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a esta programación. Como siempre, los martes a las 7, o el día que lo estés viendo, sin importar cuál sea, bienvenido. Gracias por acompañarme y si de algo te sirve este programa, ojalá que lo recomiendes, lo compartas en la forma que quieras. La idea es alcanzar a todos aquellos que podamos. Bien. Por acá el tiempo sigue bien frío, me preguntan que la nieve, que las tormentas, no, gracias a Dios en Virginia, Dios ha sido muy bueno y nos ha protegido de todo eso, solamente un buen frío, pero aparte de eso, nada más. Y por supuesto bastantes virus de todo tipo en lo que respecta a lo que es flu, lo que le llaman en nuestros países la quiebrahuesos, resfrío, bueno, en fin. Eso siempre está cuando hace mucho frío, pero aquí estamos todavía vivos, gracias a Dios. Y bueno, aquí otra vez tratando de animarlos. Bueno, y qué montón de noticias. Y voy a decir que mientras más sabemos, más, por lo menos yo, confirmo que la palabra de Dios es total y completamente cierta, se cumple, es verdad, probada en horno 7 veces, etcétera. Es lo mejor que hay en esta tierra, la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque las circunstancias que rodean este mundo, todas indican que la Biblia es verdad. La Biblia habla en Mateo 24, guerras y rumores de guerras. Y donde no hay guerras y rumores de guerra, ahora está, por supuesto, un conflicto en este momento entre Irán e Israel. Eso nunca ha dejado de ser entre lo que es la Franja de Gaza e Israel, Palestina e Israel, y se siguen calentando los ánimos, y en los dos lados todo el mundo tiene la razón. Y bueno, todo esto tiene que suceder. Por supuesto, Rusia, China, el oso dormido, que se le llama, y todo uniéndose para cumplir la palabra de Dios prácticamente. India, por otro lado, también parece mentira, pero también está por allí, un lugar donde la persecución al cristianismo es inmensa. En África, ni hablar, la persecución al cristianismo es radical. Asesinan diariamente, secuestran diariamente, en fin, es algo, todo lo que está pasando es signo de que el Señor viene, ¿no? Las economías, cómo se están tambaleando, sin importar cuál país sea. Latinoamérica en esta convulsión entre la izquierda y la derecha, y cómo lastimosamente se siguen buscando respuestas a los problemas del mundo cuando realmente solo Dios tiene la respuesta. Y bendito sea Dios que nosotros los que conocemos al Señor tenemos las respuestas para este mundo, y la misión sigue siendo la misma, compartir esa respuesta. Y hay una preciosa canción muy vieja que me encanta, que se llama Cristo es la respuesta. Y así es, Cristo siempre será la respuesta. Y por ende, he querido hablar de un libro que me encanta por su contenido, no porque esté muy con enseñanzas oscuras ni nada por el estilo. Creo que es un libro 100% claro. Por supuesto, se necesita un poco de estudio para entenderlo, pero es un libro muy claro, pero sobre todo un llamado para la iglesia, todos aquellos que pertenecen al cuerpo de Cristo, que le llama el Señor, la iglesia, la novia del Cordero. Y quiero hablar de Cristo en medio de los candeleros, allí en el libro de Apocalipsis, y en el capítulo 2 específicamente. Me encantaría darles una introducción al libro, pero no es mi deseo darles una enseñanza profunda, exegética de esto, sino lo que creo. La Biblia es práctica, y cuando no es práctica, no es Biblia. Nunca he sido pastor que le gusta hacer teólogos en la iglesia, sino gente que siga a Cristo de manera práctica, que podamos ser luz en medio de las tinieblas, la sal de la tierra. Y quiero hablar acerca de Cristo entre los candeleros. ¿Cómo amar sin perder? ¿Cómo amar sin perder? Porque mucha gente no quiere amar por miedo, ¿no? A ser herido o a perder, ¿no? Y eso es lo que nos habla esta parte, solo del versículo 1 al versículo 7, ¿no? Y vemos la iglesia de Éfeso.
donde necesitan un avivamiento. Esto está entre los años 70 al 160 después del Señor Jesucristo. Y una vez más, no voy a meterme profundamente, aunque tengo mucho, pero algo rápido para que se animen en estos días en que estamos viviendo. No son los días para tener temor, son los días para tener valor. No son los días para hacer la de la avestruz, de meterse de cabeza en la tierra, en ese caso en tu vida, familia, etcétera, para no ver lo que está pasando y no hacer algo al respecto. No, todo lo contrario. Son los días en que tenemos que levantar la bandera del amor del Señor y levantar la bandera del Evangelio, las buenas nuevas de salvación y las buenas nuevas que van a sanar las mentes, los corazones y por qué no los cuerpos de muchísima gente. Pero bueno, entrando en materia, 17 veces en el libro de Apocalipsis Dios se dirige a los vencedores. 17 veces Dios le habla a los vencedores en el libro de Apocalipsis. Todo creyente, todo aquel que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo para vida eterna, para perdón de sus pecados, automáticamente se convierte en un vencedor. Pablo lo dice en Romanos, somos más que vencedores, aunque muchos quizás no se sienten así. Para Dios es un hecho, es un acto de fe el creyente creerlo y vivirlo. Pero 17 veces, cuando Dios repite algo es porque definitivamente quiere que pongamos atención. Pero si vas a vencer, voy a decir, donde las primeras iglesias apostólicas no lo hicieron, vas a tener que aumentar tu devoción al Señor, tu devoción, tu compromiso con el Señor. Vivimos en un mundo tan vacío, tan superficial, no hay compromiso. Realmente es triste muchos casos de las iglesias, de los cristianos que no quieren comprometerse, o si se comprometen es apenas y de acuerdo, como he estado enseñando, a su agenda, si les conviene, si quieren. Para algunos hasta es un sacrificio estar un domingo, un día a la semana por 2 horas quizás, o 1 hora y media, algunos por 1 hora en la iglesia, a otros quizás un poco más, y les es contrario, les molesta, les pega, porque tienen una agenda más importante que la de Dios, porque no se dan cuenta que es más importante lo del cielo que lo de esta tierra, y por ende les cuesta. Entonces tenemos que meternos en tratar de ser más devotos al Señor Jesucristo si queremos llegar a ser vencedores de nuestra carne, de nuestro pecado, en los que estamos mal todavía. No puede haber una victoria verdadera donde Cristo no tiene el primer lugar. Voy a repetirlo, no puede haber una victoria verdadera donde Cristo no tiene el primer lugar. Piensa, del 1 al 10, ¿cómo te calificarías en que siendo Jesús no el primer lugar y siendo Cristo el primer lugar? Del 1 al 10, ¿en dónde estarías? Creo que muchos pondrían un 5. Bueno, es inaceptable porque el amor de Dios fue 10 para ti. Él se dio completamente para ti. Su devoción a su misión fue total. Y si Cristo, siendo Dios, lo hizo, mi pregunta es, ¿por qué tú no? ¿Qué es lo que te detiene de no ser completamente devoto al Señor? No puedes tener victoria en tu vida hasta que no pongas de primero al Señor Jesucristo. Entonces la devoción es una prioridad en la consagración espiritual. Cada una de estas 7 iglesias que empiezan en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis perfila una de las 7 edades de la historia de la iglesia. En cada una hay una designación en quien es el Señor Jesucristo para esta iglesia. Voy a repetirlo, son 7 iglesias, 7 épocas de la iglesia históricamente, y en cada una Jesucristo se prefigura de cierta manera en el tiempo de esa iglesia. Entonces se da una descripción diferente a cada iglesia porque Jesucristo se convierte en lo que necesitamos que sea, donde quiera que estemos ubicados y cualquiera que sea la época en la cual estemos viviendo. Si hay algo que no podemos dejar de pensar y ojalá de vivir y de sentir es que lo que más tenemos que sentir en nuestra vida es que dependemos del Señor. Nuestra prioridad en la vida debe ser Dios, siempre Dios. Cuando esto no está en su lugar, lastimosamente la depresión, la ansiedad, malas decisiones, la carne, malos hábitos, hipocresía, doble vida, mal carácter, y ahí puedo seguir con la lista, ¿no? Las obras de la carne.
Y cuando vemos por el otro lado el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, etcétera, las 9 virtudes que detallan o describen el carácter de Jesús, y los tenemos, pero no los desarrollamos. ¿Por qué? Porque primeramente no nos consideramos vencedores, nuestra devoción es muy poca, porque en nuestra vida el primer lugar no lo tiene Cristo, lo tenemos nosotros o a veces otras personas. Y Dios le dice a las iglesias, estas 7, miren, Cristo es esto para ustedes en este tiempo, en estas circunstancias. Porque Cristo quiere ser el Dios de la iglesia, el que dice qué hacer, qué no hacer, cuándo hacer, cómo hacerlo, por qué hacerlo, para qué hacerlo. Porque Él es el que tiene el mejor plan, Dios lo sabe todo, en toda época de la vida, sin importar qué esté pasando allí. Entonces significa que Jesucristo es relevante en cada situación el día de hoy. Escucha, Jesucristo es relevante para cada situación de tu vida. No hay una sola situación en tu vida en que Dios no sea relevante. Pero antes de llegar a eso, tenemos que aprender a volar en nuestra mente. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, o sea, el pastor. El ángel es el pastor, ángel mensajero. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, hablando de poder, de control, el que anda en medio, escucha esto, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Voy a volver a leer para que te metas conmigo ahí. Él escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, escríbele al pastor de la iglesia de Éfeso. El que tiene las 7 estrellas, hablando del número perfecto, en su diestra, mano derecha, control, poder, autoridad. El que anda, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. El que camina en medio de la iglesia. ¿Quién es este? Bueno, es Jesucristo, que defiende las 7 estrellas o pastores o los ángeles de estas iglesias, y se mueve entre las iglesias en nuestra propia era. Dios sigue siendo el Dios de la iglesia, aunque muchas iglesias lo tienen afuera. Y como dice Apocalipsis 2, dice allí 3, perdón, que dice que está a la puerta y llama. No, pero muchas iglesias tratamos y queremos que sea Cristo el que esté gobernando, controlando nuestras vidas. Entonces déjame darte o explicarte lo que estás viendo. Una de las teorías actuales, que por cierto, hoy por hoy, hace poco salió una película acerca del multiverso, el metauniverso, ¿no? Hablando de las teorías de la cosmología, que significa, o lo que habla acerca del origen del universo. Es lo que se llama el multiverso. El multiverso es un metauniverso, eso es lo que habla, donde para cada evento cuántico existe un mundo o universo completo para cada uno de los resultados posibles de ese evento. Solo imagínate, ¿no? El multiverso plantea universos completamente separados de los nuestros, con diferentes leyes, propiedades físicas. Los multiversos existirían debido a la mecánica cuántica y sus diferentes propiedades. Lo que significaría es que las palabras existen más allá de nuestro propio universo histórico observable. Entonces, esto es algo interesante, es bueno leerlo en el capítulo 1 y capítulo 2 de este libro de Apocalipsis. Y esta teoría científica es una visión muy limitada. ¿Por qué? Porque a pesar de que quizás no me entendiste nada de lo que dije, porque se escucha muy científico, realmente no es nada del otro mundo. Porque Dios es Dios y seguirá siendo Dios. Y Él no solo conoce todas las cosas reales, sino Él sí conoce todas las posibilidades. No solo conoce las cosas reales, sino todas las posibilidades. Puse algo, no me acuerdo en cuál de los muros puse, que Dios es el Dios del ayer, del hoy y de mañana. Dios, Él es Dios aún en medio de lo que está pasando, porque solo Él y nada más Él conoce todas las posibilidades que podrían suceder si tú y yo no, pero Él sí. Por eso tenemos que tener nuestra confianza siempre en Él. Así que jugar con un multiverso sería algo muy pequeño a la vista del Señor. Entonces, esto es para que aprendas un poco. Es como hablar de que nuestra iglesia existe en el espacio-tiempo, históricamente en un lugar. Y al mismo tiempo, la realidad de nuestras iglesias existe en un lugar donde Jesús camina alrededor del candelero en esta iglesia, en esa iglesia.
Eso es lo que está hablando el Señor, que aquí estamos como iglesia, donde quiera que estés, en la iglesia en que seas miembro. Pero al mismo tiempo estás en otro lado, donde Cristo está caminando alrededor, en medio de esa iglesia. Entonces, esto es lo que está hablando aquí a Pablo. Si quieren entender y han visto estas películas, que honestamente no me gustan mucho, pero bueno, la Matrix, que es que ellos pueden estar sentados en la nave nodriza, pero estar actuando en otros lugares. Está en una realidad en la nave nodriza, pero su otra realidad virtual está en otro lugar. Bueno, el creyente en Efesios es el único que puede estar en dos lugares al mismo tiempo. La Biblia dice que estamos acá, pero también estamos sentados en los tronos, en el trono celestial, en el trono con Dios, o sea, allá en el cielo. O sea, podemos estar en dos lugares al mismo tiempo, aunque realmente, humanamente, eso no lo entendemos. Eso es lo que está hablando Dios. Mira, aquí está la iglesia, pero Cristo la está viendo en otro lugar y Él está caminando en medio de ella. Ponga atención a lo que estoy hablando. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: siempre que expreses devoción, compromiso o amor, eso tiene que ver en dónde está tu corazón. ¿Sí? Cada vez que tú expresas compromiso, devoción, amor, lo que estás diciendo es dónde está tu corazón. Y la Biblia dice claramente que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. En lo que más le dedicas tiempo, ahí está tu corazón. En lo que más gastas o inviertes dinero, ahí está tu corazón. Entonces, si Dios hiciera un examen de cuánta devoción tienes a Él, ¿cómo saldrías? ¿Sí? ¿Cómo saldrías? ¿Dónde se vería? ¿Cómo se vería tu corazón en este momento? Es fácil realizar ciertas tareas en el exterior cuando tienes amor en el interior. Entonces, yo siempre he creído que el que está comprometido con Dios, siempre he creído que el que ama realmente al Señor, no le es sacrificio hacer nada por el Señor. No le es problema. Más bien es un privilegio, es un honor, es una bendición, es un gozo. Quizás le llama la atención y más bien lo recibe con humildad, porque se da cuenta que tiene que arreglar algo en su vida. Si se da cuenta que le está molestando, inmediatamente empieza a hablar con Dios y busca en la palabra para ver cuál es el problema que hay en su vida para que eso le esté molestando, porque realmente ama al Señor. Entonces es fácil hacer cosas en el exterior cuando tu corazón está lleno de amor. En tu interior hay amor al Señor. Y Jesús quiere hacernos saber en esta descripción de sí mismo, caminando arriba y abajo entre las iglesias, en ese universo correspondiente y paralelo que nos está examinando para ver cuál es el verdadero problema de la iglesia. Recuerda que la iglesia no es el edificio, la iglesia eres tú, soy yo, si eres salvo en Cristo Jesús. Cuando venimos a la iglesia, Él viene con nosotros y Él se mueve por los pasillos de la iglesia para ver quién está allí para mostrar y quién está allí para crecer. Cada vez que tú vas a la iglesia, Jesús está allí y Él sabe si llegaste solamente para mostrar tu presencia o si llegaste para crecer, si llegaste para contribuir o solo llegaste para consumir. Para ver quién está aquí porque tiene un corazón que clama más de Cristo y quién está allí porque simplemente es domingo. Cristo sostiene las 7 estrellas en su mano derecha. Él quiere que sepamos que Él ve tanto el púlpito como el que está sentado allí en las sillas de la iglesia. Él discierne, Él conoce, Él sabe y conoce los corazones de quién realmente es auténtico. Jesús quiere que sepas, Él está examinando cada vez que se predica la palabra de Dios. Él te está examinando para ver cómo la estás recibiendo o si simplemente estás presente, pero no estás llegándote absolutamente nada de lo que Él está diciendo. Entonces, déjenme darles un par de cosas y los dejo por esta noche, ojalá meditando. El capítulo 2, versículo 2 dice: yo conozco tus obras. Le habla a esta iglesia, la iglesia de Éfeso, y le dice: yo conozco lo que haces. Una iglesia que sirve. Esta era una iglesia que servía, que le daba a Dios parte en su vida el servicio. Soy consciente de lo ocupado que estás, le dice a esta iglesia. Soy consciente de que eres muy activo en el ministerio a la comunidad. Y estoy muy consciente de que esta iglesia es muy proactiva y no está compuesta por personas pasivas. Tienes una iglesia que sirve, está ocupada en el ministerio, en un lugar muy importante.
Y vemos esta historia, incluso al final del libro de Hechos. La iglesia comenzó en Jerusalén, probando como una forma, y quizás no me lo tomen a mal, comunismo es que todo lo tenían en común, que eso es lo que dice la Biblia, no es el comunismo falso que se vende hoy, sino algo que realmente la gente se amaba y tenían todas las cosas en común, así lo expresa el libro de Hechos. Finalmente esto llevó tristemente a la bancarrota de la iglesia, porque la mayoría de la iglesia en Hechos era gente pobre, y todavía no era el milenio donde sí habrá total y completa justicia y prosperidad para todos, porque Cristo es el que va a estar impartiendo esa justicia y velando junto con su pueblo de que todo esté en orden. Bueno, además de eso, hubo una hambruna en aquellos días en la tierra, porque Dios estaba disciplinando a su pueblo, los judíos, por haber rechazado a Jesús como su Mesías, su Salvador. ¿Qué hizo la iglesia de este primer siglo? Bueno, tomaron ofrendas, enviaron a la iglesia, porque estaban muy interesados en ayudar, en ministrar las necesidades de las viudas y cuidar a los pobres. Entonces el Señor dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Arduo es de sacrificio. Esta iglesia no solo una iglesia que servía, sino una iglesia sacrificada. La palabra trabajo significa trabajo hasta el cansancio. Esa es la traducción exacta del griego. Trabajar hasta el cansancio. Y hoy nos cansamos de pedir que la gente haga algo. Porque son muy pocos los que quieren servir al Señor. No eran solo una iglesia que servía, sino una iglesia sacrificada. No solo trabajaban en el ministerio, sino que trabajaban duro, lo daban todo. Necesitaban pañuelos, cuando no necesitaban pañuelos para no servían, para limpiarse el sudor, porque siempre estaban dándole y dándole, porque estaban sabiendo que estaban sirviendo al Señor. El nombre Éfeso significa ser completamente intencionado o entregarse a algo activa y entusiastamente. Eso es lo que significa el nombre Éfeso. Algo completamente intencionado. Se entregan a algo activa y entusiastamente. Esa era la historia de la iglesia apostólica. Porque en dos generaciones se plantaron iglesias en casi todas las provincias, desde el río Éufrates en Irak hasta el río Tíber en Italia. Y desde el Mar Negro en el norte hasta el río Nilo en el sur. Cada provincia que limitaba con el mar Mediterráneo estaba saturada de la palabra de Dios. Hoy hay una ola tremenda de plantación de iglesias. Pero yo no soy escéptico a esto, lo apoyo 100%. Sin embargo, me encantaría que volviéramos a las raíces de cómo sucedió esto, de las iglesias que lo lograron. ¿Cómo lo lograron? Porque era gente que servía y se sacrificaba. Querían que la palabra de Dios realmente llegara a todo el mundo. Hoy por hoy las iglesias se han convertido en un lugar donde deme de comer, y son muy pocos los que están metidos en el campo blanco que ya está listo para la siega, donde hay tanta gente que necesita del Señor Jesucristo. En fin, ellos esperaban un inminente regreso de Jesucristo, y entonces estaban involucrados porque Cristo viene. Entonces hay que meterle duro para que más gente vaya al cielo. Y por último, el día de hoy, una iglesia inquebrantable. Eso significa que no estaban en el cristianismo por el momento, sino a largo plazo. No estaban mientras tanto, sino a largo plazo. No estaban allí por la experiencia, estaban allí por el propósito eterno de Dios. Algunas personas son cristianas al azar y se presentan 3 domingos de cada 5 o 2 de cada 2, de 4. Son conveniencia cristianos de la iglesia. No, espero que sea no en nuestra iglesia, ni espero que sea en la tuya así. Y es algo que tenemos que aprender y meternos en la cabeza. No se trata de saber, no se trata de conocer, se trata de ser. De que con lo que sé, voy adelante. Esta era una iglesia separada. Yo conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y escuche, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¡Wow! Estos que se dicen apóstoles de Jesucristo ahora por todo lado. ¡Qué triste, qué cosa! Pero no hay iglesias que puedan hacer esto,
porque no conocen la palabra. Entonces son fácilmente engañados con estos hombres y aún mujeres que se dicen que son. Y no es así. Hoy tenemos casos tremendos como los de estos tremendos hombres falsos, terribles hombres, llenos de pecado en sus vidas con este asunto de la luz del mundo, esta iglesia donde estos hombres hicieron lo que quisieron con tantas mujeres y aún así la gente sigue diciendo que son inocentes. Cosas terribles como estas son las que pasan cuando la iglesia no conoce la palabra de Dios y no está metida de lleno en el compromiso con Dios. Están comprometidos con una iglesia, están comprometidos con un hombre, pero no están comprometidos con Cristo. Y la devoción a Cristo te lleva a la devoción a la palabra de Dios. Y cuando eso sucede, el Espíritu Santo te revela la verdad. Y cuando te revela la verdad te hace libre de todas estas cosas. Pero en fin, los dejo el día de hoy. Esto está buenísimo. Ya me emocioné. Y los espero la próxima semana por este mismo canal, en esta misma hora y por este mismo medio. Y vamos a seguir hablando de este precioso tema. Me quedé en una iglesia separada. No se pierdan lo que vamos a hablar la próxima semana. ¿Qué significa una iglesia separada? ¿Cómo fue que ellos pudieron lograr esto que acaba de decir el apóstol Juan acá? Bueno, hay una respuesta y una buena respuesta bíblica. Les animo para que lo que escucharon no solo digan qué rico, qué bueno, qué lindo, sino Dios, ¿qué tengo que cambiar en mi vida? ¿Dónde estoy mal? Ayúdame, yo quiero ser de esos que son devotos, yo quiero ser de esos que son sacrificados, quiero ser de esos que tienen un compromiso serio con el Señor Jesucristo. Y por supuesto, son de esos que están esparciendo las buenas nuevas de Cristo, aquellos que no todavía le conocen. Y por qué no, sanando a muchos creyentes que han sido heridos, quizás aún por creyentes, iglesias y quizás mala doctrina, mala enseñanza. En fin, Dios me los bendiga a todos. Espero que esta semana sea una semana bonita. No podemos pasar una semana más sin invitar a alguien a conocer a Cristo, invitarlo a la iglesia, pasar un tratado, pasar un folleto, pasar una invitación, orar por alguien para que venga a los pies de Cristo, dar buen testimonio a la gente, hablar bien, tratar bien a la gente. No solo eso, hacer algo por alguien, aún sin que nos conozca, enviar un texto, una llamada telefónica, orar con alguien a través del teléfono o de un vía Zoom o como quieran en FaceTime, como quiera que lo hagan. Hay que hacer algo para que la gente venga a Cristo. No nos quedemos allí pensando que el grupito que tenemos en la iglesia es suficiente. Nunca será suficiente. Hay muchísima gente que necesita del Señor. Este programa está dedicado a eso, para que tú conozcas, sepas, mejores y alcances a otros. Bien, cuídense. Los amo, un abrazo para todos, que pasen buenas noches y les pido a todos, no se olviden de lo que hablamos el día de hoy, vuélvelo a escuchar, ora y empieza a leer este maravilloso libro. Y no te confundas, tranquilo, esto no es nada del otro mundo, honestamente, y yo no lo voy a desarrollar todo, pero por lo menos te voy a dar unas cuantas llaves para que aprendas a abrir unas puertas que pueden ayudarte a entender mucho mejor este maravilloso libro. Dios los bendiga, buenas noches, chao.